¿Qué tal, amigos y amigas de Radiográfica y en especial de El Laboratorio? Salud a todos los hinchas de Boca que están contentos una vez más. Y bienvenido, Silvano Pascuso, a este quilombo que es El Laboratorio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo está este lunes? Acá estamos. ¿Fin de semana? Bien, bien. ¿Bien? ¿Jugaste el rugby y tu hijo te liquidó? Sí. Nos ganaron los pendejos de 9 años a los padres de 50. Bueno, como debe ser, Silvano. Cancelaron nuestra posibilidad de volver a jugar al rugby. Creo que ya, después eso de se semejante retiraron. derrota, teníamos que convencernos de que no. Está muy bien, debería pasar lo mismo en la dirigencia, pero no sucede, Silvano. No Están sucede, agarrados. nadie se retira. No, están agarrados y haciendo que los pendejos no entren a la política. ¿No? Todo lo contrario. Bueno, un fin de semana movido en Latinoamérica. Hay novedades en Ecuador, hay novedades en Chile que ya hay que dejar de decirle derecha. Hay que poner otro nombre porque ya son asesinos directamente. Uno es como el nieto de Hitler, ¿viste? Claro. ¿No? Es una cosa impresionante. Jara, que viene del PC, pero del PC chileno, del PC de ahora, que fue funcionaria en trabajo de Boric, sacó nada más que 25 puntos, 26 puntos, contra todos los otros, que son todos de ultraderecha mal, y que por supuesto en segunda vuelta Kast seguramente gane las elecciones, en una cosa muy de época, ¿no? También, porque por supuesto que nuestros candidatos no son muy buenos, ¿no? Pero la época no ayuda, ¿no, Silvano? No, y hay 2 o 3 cosas, ¿no? Interesante para comentar o para recordar. Hace unos pocos años atrás, Chile vivió una de las insurgencias populares más largas, más violentas, que vivió el continente en lo que va del siglo XXI. Sí. Con gente que perdió los ojos, que se enfrentó con la policía. Y de eso surgió el actual gobierno de Boric. Y poquito tiempo después tenemos este escenario en donde el 70% de la población de Chile vota a la ultraderecha. Eso es interesante, ¿no? Para poder evaluar cuál ha sido la experiencia de los gobiernos progresistas, porque el gobierno de Boric, que surgió con muchas expectativas y con muchas esperanzas, y que se había comprometido a cambiar la constitución pinochetista, terminó en la elección de ayer prácticamente dejando muy pocas chances para que la izquierda siga gobernando Chile. Sobre Chile habría que decir algunas cosas que son interesantes, ¿no? El Partido Comunista de Chile siempre estuvo más al centro que el Partido Socialista. El Partido Comunista siempre fue un partido en Chile de centro-izquierda, más de centro que de izquierda. Y después decir que Chile siempre tuvo una derecha neofascista. En los años 20, el movimiento nacional socialista chileno, así se llamaba, era un movimiento de masas en Chile que participaba de elecciones y obtenía entre el 10 y el 15% de las elecciones durante toda la década del 20 y la década del 30. Y hasta la aparición de Ibáñez del Campo en la década del 50, ese movimiento de ultraderecha chileno no desapareció de la vida política de Chile, siendo prácticamente uno de los actores centrales en la política chilena durante 3 décadas. Esto es algo que se desconoce, pero en general hay que decirlo. Y después, Chile tuvo una de las experiencias más interesantes de conformación de un partido demócrata cristiano. La democracia cristiana chilena en la década del 60, bajo el liderazgo de Eduardo Frei, desarrolló uno de los procesos de transformación más importantes que vivió el continente, que fue la reforma agraria en Chile. La reforma agraria no la hizo el gobierno de Allende. La reforma agraria en Chile la inició y la desarrolló un gobierno demócrata cristiano que gobernó Chile entre 1964 y 1970. Esa democracia cristiana chilena, que era una democracia cristiana de centroizquierda y que tuvo también un ala revolucionaria, terminó siendo aplastada y liquidada por el gobierno de Pinochet entre el 89
entre el 73 y el 89. Ujú. Entonces, Chile viene de experiencias muy, muy complejas, muy difíciles, con una historia muy complicada a lo largo de todo el siglo XX, con una de las dictaduras más largas de América Latina, y bueno, terminó siendo, una vez más, un país prácticamente dominado o hegemonizado por la derecha y con un candidato de ultraderecha que además, interesante, es antiargentino, declaradamente antiargentino, Sí, sí. ¿eh? Porque nos está haciendo fuertes reclamos territoriales a los argentinos. Sí. Lo de Ecuador es un poco más también complejo, porque Noboa viene en un proceso de desgaste muy fuerte, y ahí en el plebiscito se han obtenido resultados interesantes que por lo menos ponen un freno al despliegue de Estados Unidos en la región, al menos en Ecuador, pero en un contexto francamente desfavorable, ¿eh? Yo creo que el escenario que tenemos en el continente, por lo menos para el próximo lustro, es altamente desfavorable. Son muy pocos los datos alentadores que tenemos por delante, la verdad. Sí, sí. Eh, por supuesto que el resultado electoral acá de lo que fue octubre obliga a reflexionar acerca de la situación argentina, pero también el panorama en América, ¿no? Creo que en algún momento se subestimó lo que podía llegar a suceder si ganaba Trump en Norteamérica, ¿no? Me parece que no estaba muy en el radar eso de lo que podía llegar a suceder y la influencia que podía tener en términos políticos, ¿no? Pareciera ser que lo único más o menos a salvo de eso es Brasil, con sus dificultades actuales y con un gobierno que no es, por supuesto, el gobierno, el primero o segundo gobierno de Lula, ¿no? Ya no es el PT con los movimientos sociales, etcétera, en Brasil. Pero sin dudas, me parece que tenemos que estar preparados para reflexionar más a mediano y a largo plazo sobre Alejandro la situación. Horowitz el otro día nos hablaba del proceso de retroceso que ha habido en la Argentina desde 1975, del Rodrigazo hasta acá. A mí me parece muy importante repetir algo que ya dijimos muchas veces. Estados Unidos es una potencia en decadencia, dispuesta a hacer todo lo necesario para no perder su hegemonía mundial. Y América Latina es, a todas luces, un continente que no ha completado su proceso de liberación nacional, repleta de estados fallidos, con gravísimos problemas de consolidación de un modelo de desarrollo económico autónomo y de largo plazo, donde la financiarización de la economía pega mucho más que en otras regiones del planeta. Muchos países de América Latina son plataformas extractivas para la industria europea y norteamericana. Y bueno, y en ese escenario es donde creo yo que hay que colocar la situación argentina. Y está muy claro, creo que cada día queda más claro, que Milei tiene un campo muy abierto, muy llano para avanzar. Creo que lo va a hacer. Y creo que el campo nacional y popular necesita una reconfiguración, un reseteo muy grande, si es que existe la chance de que podamos evitar que la Argentina se convierta en una especie de factoría neocolonial, en donde el 50 o 60% de la población sobreviva y donde solamente una pequeña minoría viva bien, ¿no? A mí me parece, Silvano, que esos tiempos ya llegaron. Sí, ya están acá. Que ya somos eso. Ya se consumaron. Sí, me parece que ya somos eso. Estas leyes que van a sacar ahora vienen a consumar ese proceso. Ujú. Porque esto, como bien decía Horowitz el otro día, es el punto culminante de un largo proceso que ha durado 50, 55 años. Y a lo que estamos asistiendo es al sinceramiento legal de un proceso que hace mucho tiempo se ha instalado en la Argentina, ¿no? Exacto. El sinceramiento legal es darle un marco legal, o sea, que no esté fuera de la ley lo que ya sucede de hecho, ¿no? En esto, yo siempre cuento una cosa, Silvano, es una pelotudez, pero
pero me parece gráfico. Pleno 2000, te diría 2006, 2007, por ahí. Kirchnerismo full, ¿no? Entro a laburar en un restaurante de Palermo, de mozo. Y, y a los 2 meses y medio, 3 meses de estar laburando ahí, nos hacían comer las sobras de un restaurante enorme, 3 pisos, frente a Plaza Armenia, de unos jugadores de fútbol que ahora se dedican al desarrollo inmobiliario y tienen canales de televisión, Progres, etcétera. Nos hacían comer las sobras al mediodía y además, por supuesto, trabajábamos 8 o 10 horas y nuestro recibo de sueldo decía que trabajábamos 4. Como pasa en la gastronomía. Cualquiera que haya trabajado en la gastronomía sabe que es así. Que la propina es tu sueldo, ¿no? Te dicen, mira, acá vas a ganar 2 mangos, pero tenés otros 2 mangos de propina, ¿no? Algo que había incorporado Perón, que en realidad era el 10% de las ganancias del Claro, local. el laudo. Claro, no era la propina. No, era el laudo. Claro. Y sabes que cuando yo hablaba con los mozos y yo qué sé, de esto, de che, vos sabés que la propina y que en realidad antes era el 10% de las ganancias de... Nadie lo sabe, No, no. nadie lo sabe. Y por lo menos habría que saberlo porque es tu Sí, oficio, claro. ¿entendés? De cómo se llega a que el Bueno, patrón... mi papá nunca dejaba propina. Y quedaba como amarrete. Sí, Y en realidad era porque él decía que le cobraban cubierto. Entonces cuando le cobraban el cubierto, en la época que yo era chico se cobraba mucho el cubierto, mi viejo decía, el cubierto era el antiguo laudo, que vos lo pagabas para que fuera para el al trabajador. trabajador. Claro. Sí, bueno, y fui al sindicato de gastronómicos para afiliarme. En un acto de ilusión. Inconsciencia. Inconsciencia. Me acuerdo que gremial me dicen, sí, es esa puerta de ahí. Golpeo, cerrado estaba. Digo, disculpa, está cerrado. Ah, sí, puede ser. Y volví a mi laburo. Cuando venía la FIP nos hacían esconder en los baños. Claro. Y volví al laburo. Y el empleado que se sentía jefe y dueño me echó, por supuesto, ¿no? Y lo que digo es, la reforma laboral está completamente aceptada y llevada adelante no solo por la patronal, sino por los sindicatos Sí, también. claro, claro. sin Por duda. algunos sindicatos, por supuesto, pero sobre todo por la CGT, que cree que lo mejor que puede hacer es conservar lo poquito que tiene y punto. Porque además muchos sindicalistas se han transformado en empresarios del sector al cual representan. Barrio Nuevo tiene restaurante, ¿no? Digo, es una obviedad esto. Por lo tanto, yo no creo que sea tan grave que se legisle sobre esto. Me parece que lo grave es que dentro de nuestra fuerza política ya esté aceptado que esto es así. Está completamente aceptado que uno labure 12 horas. Yo insisto, digamos, lejos de mí está hacer lo que comúnmente se llama trosquearla. Pero si uno tiene una mirada de largo plazo de lo que han sido estos años de democracia del 83 hasta acá, el balance es muy claro para quien lo quiera ver. Las fuerzas políticas, todas, que gobernaron durante el periodo democrático, probablemente haya que excluir parcialmente al gobierno de Kirchner a los 4 años de Néstor, de alguna de estas cosas que voy a decir, parcialmente, no en su totalidad, funcionaron como una continuidad de la dictadura. No solamente en materia económica, también en materia social, cultural, de gestión pública, de desarrollo, de elaboración de un proyecto estratégico para el país que siempre estuvo ausente. Es decir, la democracia cambió las formas de representación,
generó, es cierto, la erradicación de la violencia política, por lo menos no de la violencia, pero sí de la violencia política. Pero lo que la democracia no modificó en absoluto es la matriz del modelo generado durante el último año del gobierno de Isabel Martínez, viuda de Perón, y sus secuaces de la AAA, encabezados por el exsecretario privado del general Perón y ministro de Bienestar Social José López Rega, y algunos otros más, como Carlos Rucauf y demás, que después muchos de ellos tuvieron o Luder, que después muchos de ellos tuvieron en los primeros años de la democracia y en la década del 90 un papel descollante en la etapa del menemismo y de la renovación peronista. Por lo tanto, yo creo que ha llegado la hora de sincerarnos y encarar esta situación con la suficiente valentía y con el suficiente coraje para decir que estos 50 años que han transcurrido desde el inicio de la dictadura hasta acá, poquito más de 50 años, el balance es muy negativo. Es muy negativo. Y más allá de la erradicación de la violencia política y por supuesto de las condenas a los genocidas y demás, en el grueso de los aspectos los avances son muy pobres o inexistentes. Y en algún caso hay cosas que se han profundizado. Por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, el trabajo informal, por ejemplo, la evasión fiscal, que son cosas que desde el final de la dictadura hasta acá, lejos de haberse morigerado, se han profundizado hasta niveles alarmantes. Por lo tanto, me parece que llegó la hora, frente a este verano que vamos a vivir, de profundización de un montón de cosas que hace 30 o 40 años se creían imposibles. Me parece que hay que resetear y empezar de vuelta, porque este esquema institucional, político, organizacional, no sirve. Y con relación al gremialismo, bueno, el movimiento obrero, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, alguna experiencia al respecto tengo. Creo que la última experiencia, lo ha dicho tu padre aquí en el último conversatorio que tuvimos, creo que la última experiencia realmente interesante fue la de Saúl Ubaldini, entre 1977 y 1989-90, y a partir de que Saúl dejó de ser secretario general de la CGT, creo que no volvimos a tener una Confederación General del Trabajo acorde con las necesidades del país y de la clase trabajadora. Seguimos acá en Radiográfica. Recuerden comunicarse por WhatsApp al 11 50 12 35 89 si son hinchas de Boca. Si son hinchas de otro club, no, porque acá Lucas Molinari no quiere llegar a otros equipos. Solo quiere hablar de los hinchas de Boca, es como el kirchnerismo. Sí. Solo se hablan entre ellos. Estaba pensando eso. Se festejan los goles entre ellos. No les importa nada. Bueno, y también pueden seguir el programa por YouTube en el canal de Radiográfica. Esto es muy importante. Suscríbanse porque suscribirse es fundamental para que les lleguen notificaciones al celular, y si les llegan notificaciones al celular, ustedes están permanentemente informados, y esto es muy importante, estar todo el tiempo informados, sobre todo de cosas importantes. Sí, así no pueden pensar. Exactamente, así no pueden producir noticias ustedes. No pueden descansar, no pueden pensar. Exacto, no pueden dormir, se deprimen, tomen pastillas, etc. Y así el mundo. Bueno, después de toda esta introducción sobre las redes y la depresión, tenemos en comunicación a Nicolás Welchinger, espero haberlo pronunciado bien. Él es doctor es doctor en sociología y está con nosotros. Gracias, Nicolás, desde Alemania, además. Gracias, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen lunes para ustedes también. Gracias por recibirnos, sobre todo con el preámbulo que hicimos, no a la altura de la charla seria que vamos a tener, ¿sabés? Prometemos... ¿Soy hincha de Boca? ¿Puedo hablar? Ah, ¿sos hincha de Boca? Por eso te invitamos. No invitamos a otro equipo, a otro hincha. Es así la Radiográfica. Yo no soy de Boca. Bueno, pero vos entraste... Y estoy acá. Pero a vos no te invitamos, vos entraste a los golpes. Ah, bueno. Nicolás, bueno, vamos a lo importante.
a lo que nos preocupa, no sé si a lo importante, pero por lo menos a lo que nos preocupa. Hubo elecciones en Chile, eh, es contundente Mm, eh, eh, el apoyo a las opciones de derecha, de ultraderecha. Latinoamérica, evidentemente, está llevando adelante un proceso que es parte de un proceso casi global que a veces cuesta un poco entenderlo, supongo que porque está pasando, y como todo lo que está pasando, siempre es difícil de entender, pero también el vínculo entre juventudes. En Chile, una porción muy importante de jóvenes votó por primera vez, voto obligatorio. Las juventudes, la comunicación, las formas nuevas de comunicación parecen ser un elemento importante para este proceso nuevo que estamos viviendo, o no tan nuevo, de un avance de la lógica conservadora, de ultraderechas, etcétera. Nicolás, ¿qué es lo que vos estás viendo en ese sentido respecto a la relación entre juventudes, tecnología, medios de comunicación y esta oleada neoconservadora o de derecha? mm. Bueno, muchas cosas. No estamos viendo solo una, me parece que, y no solo yo, me parece que varios estamos viendo este tema, porque como vos decís, es un tema realmente acuciante. ¿Por qué? Porque si vos pensás cómo se viene transformando el lazo de las juventudes con la política en América Latina en los últimos años, eh, bueno, hay transformaciones y hay orientaciones que definitivamente están ya consolidándose. No podemos hablar solamente de cambios, sino también que hay que hablar de ciertas continuidades ya. Ujú, Eh, En relación con la cuestión de las juventudes y las tecnologías en particular, también otro tema que hay que decir es que no es solo una cuestión de la juventud de las tecnologías, ¿no? Me ujú, parece que ahí hay una transformación que también atañe al modo general de relacionarse de la sociedad en toda su diversidad con la política, y que en la política también ha generado muchas transformaciones. La emergencia de las redes sociales, la emergencia de las campañas, que también hacen uso de todos los recursos que aparecen junto con las redes sociales y en particular con las juventudes. Pero me parece que para verlo como algo específico de las juventudes hay que enfocarlo muy bien, porque parece más un cambio de general, ¿no? ujú. Y dentro de ese cambio general, lo que nosotros estamos viendo es que con las tecnologías se intensifican ciertos procesos que ya venían de antes. No es solamente que entre los jóvenes con las tecnologías haya una nueva orientación que los inclina más hacia la derecha. Me parece que lo que hay que hacer es enfocar bien la mirada para ver que hay otros recorridos posibles, y si mirás los distintos países latinoamericanos eso se ve, pero que en la Argentina en particular, y creo que por eso nosotros tenemos esa asociación tan fuerte, cuando sucede la pandemia y a partir de la pandemia y se masifica en las redes la presencia del discurso libertario, Ujú, ese discurso se construye por una generación o más de una generación de jóvenes que lo activan de abajo hacia arriba, ujú, lo activan con lo que podríamos llamar cierta práctica de militancia que no se podía en las calles y empezó a suceder en las redes, ¿no? ujú, Eh, entonces ahí hay una singularidad en la generación y podríamos decir que hay una forma en la cual los jóvenes se socializaron políticamente en un tiempo en el cual está marcado por la pandemia, por muchos ujú, motivos, ujú, y las redes son parte de ese proceso de socialización política y no un aditivo o algo que viene por fuera. ujú. Entonces, para esas generaciones, las maneras de relacionarse con la política no hay afuera de lo digital. Eh, no hay una experiencia política que no tenga lo digital, que no tenga las redes. Ujú, Y creo que ya eso se extendió, como decía antes, en la sociedad en general,
de distintas maneras, porque no es lo mismo politizarte, socializarte en relación con la política partidaria en particular, teniendo ya desde el vamos a las redes y a estas disputas que tanto suceden en las redes, y la importancia otorgada a las redes que tiene para esta generación, que para una que lo adopta, lo tiene que aprender y tiene que poder no dividir entre lo online y lo offline, Sí. casi conceptualmente, porque después en la práctica todo el mundo lo hace. Nuestra experiencia es un continuo entre lo online, lo offline y lo digital. Pero pareciera que en particular, me parece, para ciertas dirigencias políticas todavía se divide entre la calle, la básica, la organización territorial como lo real y lo otro como una segunda identidad, lo virtual, lo falso, cada vez menos. Pero si lo mirás en lo que fueron los últimos 10 años, está claro que ahí hubo una forma muy distinta de abordarlo. Nicolás, hay, por lo menos acá en Argentina, no sé, allá en Alemania, ¿vos estás en Berlín, en la ciudad de Berlín? No, yo estoy en Rostock, En en Rostock. Puerto, una ciudad puerto, Ujú. al norte y al este, y estoy circunstancialmente, vine por una estancia de investigación. Ujú. Em, Acá en Argentina, en los últimos días, se discutió mucho, se difundió mucho la noticia de Mamdani ganando Estoy Nueva al tanto. York, ¿no? Bien, Sí. perfecto. Y pareciera que lo que se destaca de, de las propuestas de Mamdani es justamente propuestas radicalizadas y muy concretas, como puede ser el transporte gratuito, el congelamiento del precio del alquiler, las guarderías gratuitas, etcétera. Cosas que están íntimamente ligadas con los gastos del hogar, ni más ni menos. No hay Ujú. otra agenda más allá de las reivindicaciones de las minorías, además, ¿no? Eh, y, y a mí una de las cosas que me sorprendía es que, además de un muy buen laburo en redes sociales, también hizo una campaña de lo que antes se llamaba timbreo, y Ujú. de recorrer casa por casa y sumar voluntarios. Terminó sumando 100.000 voluntarios. Eh, una figura que no era muy conocida en Nueva York y que, por el uso de las redes, más lo que sucedía y la militancia en la calle, tuvo un impacto muy fuerte. Vos recién decías esto, ¿no? Que la división que todavía existe entre lo online y lo offline, la derecha, sin dudas, Nicolás, tiene un laburo enorme, muy pero muy fuerte, eh, y estudia y se dedica a esto. ¿Vos Ujú. crees que en Latinoamérica, en Argentina, se puede trasladar experiencias como la de Mamdani, o en realidad lo que sucede en Argentina o en Latinoamérica eh, está mucho más encorsetado por la potencia cultural que tiene la ultraderecha? Ujú. Porque a mí me da la Bueno, sensación de que se importa victorias, ujú. y que quizás no es tan lineal, que en realidad propuestas radicalizadas, más un fuerte laburo en redes, sea tan sencillo como para construir una alternativa, ¿viste? Pero me interesa tu opinión sobre esto. Sí, por supuesto. A ver, un proceso político, y más un proceso político que se quiere constituir desde la oposición en una mayoría y ganar una elección, no tiene una sola fórmula y menos una fórmula del estilo propuesta radicalizada más redes, ¿no? Creo que hay que estar muy consciente del momento político que vive la Argentina, que es un momento político para la oposición muy, muy difícil, ¿no? No se puede importar ningún ejemplo. Creo que hay que ser muy reflexivo del
la singularidad del proceso político en la Argentina, de la especificidad del proceso político en la Argentina. A ver, si querés, podemos hablar Mandani para hablar de Argentina, ¿no? Porque yo de la política norteamericana para hablar así no puedo, pero sí puedo ver la recepción de Mandani. Y lo que veo en la recepción de Mandani para hablar de nosotros es precisamente esto que estás diciendo vos, cierta simplificación de buscar un recetario. Y bueno, obviamente eso me parece que es una simplificación y como toda simplificación necesita abrirse, necesita pensarse. Sí me parece que está bueno mirar qué fue lo que sucedió ahí, porque también hay un proceso de renovación del cual Mandani es resultado dentro de los demócratas y un proceso de renovación que fue muy conflictivo. No es que se resolvió en un congreso del partido, votar en una elección interna. Es interesante esto. Mandani es el emergente producto de esa disputa que viene de los demócratas desde hace tiempo. Ajá. Y que para muchos esa disputa interna de los demócratas hizo también perder contra Trump, un Trump que venía derrotado luego de la pandemia, etcétera, y de darle vida de nuevo. Entonces, sí, me parece que como espejo puede servir para pensar, pero para pensar el proceso local. Mandani, por lo que leí y lo que dicen, también fue respaldado por agrupaciones que tienen un trabajo territorial en la ciudad de Nueva York de hace muchos años, que no son para nada emergentes ni nuevas, sino que están instaladas y construidas a nivel vecinal desde hace por lo menos 20 años, y que él aceptó las exigencias que ellos le pusieron para que sea su candidato, y entre una de ellas estaba esto que vos dijiste antes del timbreo, que en realidad no es timbreo, sino es que el tipo conozca a la gente que quiere que lo vote. Claro. ¿No? Y eso en Mandani se veía mucho, se veía en las redes, se veía en todos lados. Él conocía a la gente que quería que lo vote. El clip más viral de la campaña de Mandani es donde Mandani se sube a una bici y una señora le grita comunista y él responde, se dice ciclista. Sí. ¿No? Y me parece que ahí, en eso, uno ve la campaña de él. ¿Qué hizo? Dijo, voy a los problemas concretos. Bueno, me querés hablar de comunista, no sé qué, yo te quiero hablar de que estoy andando en bici en la ciudad, igual que vos, que vas en bici, y que no se puede. Y que lo que tendríamos que hacer es mejorar esto, cómo funciona, que tampoco le veo nada radicalizado a eso. Claro. Entonces, él tampoco se puso no fue una vanguardia en ese punto. Por lo que se ven sus propuestas, tampoco son propuestas radicalizadas. Son propuestas que emergen de los problemas que esa gente que él conoció, con la que él conversó, sobre la cual él también hizo, como les digo, un diálogo con estas organizaciones previas, recogió como los problemas más acuciantes. Y tampoco lo construyó en un término de demandas, ¿no? Bueno, las demandas, las 3 demandas importantes, me parece que lo construyó como problemas. Por eso, las propuestas sobre la vivienda, las propuestas de la vivienda no son en abstracto. A cada una de las propuestas de la vivienda él le ponía narrativa, hacía un reel con personas que contaban ese problema, ¿no? Él narrando con las palabras que escuchaba, con las que se embebió, y hizo un proceso de instalación de su figura en la sociedad y de su programa en la sociedad neoyorquina. No una propuesta radicalizada desde afuera a la cual intentaba traer a los electores, ¿no? Y eso me parece que es algo importante para hacer espejo, para mirar y para discutir del proceso de renovación conflictivo, difícil, que me parece que es lo que tiene que discutir la oposición en la Argentina en este momento. Hola, yo Nico. creo que el tema no es radicalización sí, radicalización no, redes sí, redes no. Nicolás, Silvano Pascuso, un gusto conocerte. Gracias. En línea con esto, quería preguntarte lo siguiente, pensando un poco en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Sé que en ciencias sociales es difícil hacer predicciones, pero que nos des tu opinión sobre cómo ves el futuro. La elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires le dio un protagonismo importante no solo al gobernador, sino a los jefes comunales. Y muchos de los jefes comunales del peronismo, 101 sobre un total de 135, ganaron más o menos ampliamente sus distritos.
Y unas semanas después, en muchos de esos distritos, el signo político de esos jefes comunales perdió. Parece esto ir en línea con lo que acababas de decir, pero me gustaría saber tu visión sobre esa diferencia entre una elección y otra y el peso que lo local, lo territorial y lo social puede tener en una futura estrategia de construcción política, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Sí, a ver, como vos decís, no hacemos futurología, así todo lo que estoy diciendo te lo digo como ciudadano, te lo digo obviamente mi formación y producto de las reflexiones que tengo con los colegas y la investigación que estoy haciendo, pero me habilito a hacer todas estas eh, opiniones en diálogo con lo que ustedes están planteando. Eh, para mí hay que estudiar y hay que entender qué pasó, la diferencia entre septiembre y octubre. Es impresionante y creo que hay que tomarlo muy en serio el cambio de una elección a otra. Es 1 millón de votos de diferencia entre septiembre y octubre para la Libertad Avanza y hay un ausentismo que cambia de bando. En septiembre el ausentismo estuvo del lado de los sectores medios empobrecidos que ven solamente en Milei una opción y asocian a los representantes de la oposición con lo que para nosotros es una inflación alta, un régimen alto de inflación, pero para ellos es una hiperinflación, que fue lo que sucedió en el último año de gobierno de Frente de Todos. Y si uno lo pone un poco en una serie histórica, esa memoria en las sociedades perdura. Mirás el 89, mirás las elecciones de Menem en los años siguientes, Menem bajando la inflación, consiguiendo destruir el empleo, Sí. destruir el consumo, pero con ese crédito, donde que su oposición era todavía asociada al caos y asociada al momento de la hiperinflación. Mirás el 2001, 2002, 2003, lo mismo sucede con Néstor Kirchner, ¿no? Salimos del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Para un sector importante de la población, Milei también tiene ese crédito y la oposición tiene ese lastre. Esa memoria no es tan corta, esa memoria es larga y como la oposición no se renovó, sigue siendo la cara de esa experiencia. Si vos mirás la lista de octubre, había muchos, las figuras, muchas venían de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. Funcionarios, exfuncionarios, Sí, todos. 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 Muchos por no decir todos. Sí, sí. Entonces, yo entiendo que no se explica solamente por una situación de candidaturas, para nada, no estoy diciendo eso. Pongo el foco ahí vinculándolo no con las candidaturas, sino con lo que representaban para ese sector de la población Claro. que en septiembre dijo, ok, tengo críticas a mi ley, tengo críticas a la circunstancia que el ajuste no era un fin en sí mismo, el ajuste era un medio para llegar a algo que no está llegando y esto me genera dudas. Aparece toda una discusión que tiene que ver con en qué se está usando el esfuerzo que surge del ajuste y la discusión de la corrupción, el caso del 3%, el caso de la vinculación de Landis, Españolo y Karina Milei. Todo eso en esa coyuntura hizo mucho ruido para ese votante. Y entonces el ausentismo en septiembre estuvo de ese lado, ¿no? Ahora, en octubre claramente el ausentismo estuvo del lado de los sectores populares y la participación fue la más baja desde el retorno de la democracia, en una tendencia que cada vez viene siendo más baja. Nosotros con Pablo Semán escribimos una nota de análisis ahora después de las elecciones y decíamos que todos los votantes tienen los dilemas del ausentismo. Nosotros trabajamos mucho haciendo entrevistas y grupos de conversación con no votantes. Y los dilemas de los no votantes estaban en los grupos de los votantes. Y esos dilemas son un poco los que estamos conversando.
Bueno, una toma de postura cada vez más crítica con la gestión de Milei, sobre todo con el ajuste, porque nadie niega el ajuste. En ninguna de las entrevistas a los grupos, toda la investigación que venimos haciendo estos meses, no encontramos a nadie que dijera, no, a mí me está yendo mejor. O el ajuste no está sucediendo, en realidad la economía viene creciendo, o un poco lo que circula en los medios, hay una distancia del discurso oficial, ¿no? Incluso de la inflación está bajando. Ningún grupo, nadie te dice la inflación está bajando. Todo está más caro. Esa es la sensación compartida. Ajá. Ahora, de esa toma de distancia del discurso oficial y esas críticas no se traducen, y no se tradujeron, y está claro, en un voto a una posición que no se renovó y que sigue representando para ellos la experiencia caótica, hiperinflacionaria de la salida de la pandemia. De la pandemia y de la salida de la pandemia. Pero ¿no? Nicolás, ¿cuál es la diferencia? Por un lado, entiendo esto que estás planteando y que es muy interesante, pero evidentemente algo opera entre el que no va a votar y el que va a votar. Te diría que tengo bastante claro por qué va a votar el que vota al peronismo o como sea, que se llame ahora, ¿no? Eso tengo bastante claro. Puede ser para que no esté Milei, porque confía en que dentro de todos está mejor con el peronismo, o vota por una cuestión más, más histórica. Yo siempre voté peronismo. Hacerte un paréntesis ahí. Dale. Lo que nosotros vemos es que nació un antimileísmo. De septiembre a octubre había mucha justificación en el voto que era, son invotables, pero Milei es peor, ¿no? Me corto la mano antes de votar a Milei. Entonces, no sé si terminamos de entender por qué algunos votan el peronismo también. Bien. Ahí hay un voto, o sea, hay más antimileísmo en la sociedad que lo que la oposición pudo capitalizar políticamente. Sin dudas. Mucho más. Sin dudas. Y eso es el cambio entre septiembre y octubre, y por eso te digo que el ausentismo cambió de bando. En octubre hay un ausentismo muy grande que, si vos mirás los datos y los cruzás, tiene que ver con la gente que en septiembre fue a votar a su intendente, como recién decían antes, y que en octubre no fue. Sí, yo sabés, Nicolás, yo sabés que tengo la sensación creciente, porque tengo contacto con los territorios en la provincia de Buenos Aires, y yo tengo la sensación creciente de que hay mucho votante del nodo peronista, digamos, nacional y popular, que y no nacional y popular también, que eligió a los intendentes porque hicieron una buena gestión. Incluso fue el voto de los intendentes fue bastante transversal en algunos distritos, si no nos explica que hayan sacado 60%, y que después, cuando la elección cambia y hay que elegir otra cosa, mucha gente o se ausenta o vota al gobierno. Entonces, eso explicaría en principio que en 101 de los 135 distritos de la provincia el peronismo haya ganado, y en esos mismos distritos a las semanas pierde. Sí, totalmente. Ahí también me parece que lo que hay que ver es, vota al intendente, vota a alguien que está resolviendo problemas cotidianos. Me parece que ahí lo que conversamos antes... Lo que decías de Mandani, ¿no? Lo que decías de Mandani. Yo creo que ahí, o sea, me parece que también sucede que el intendente conoce a la gente que quiere que lo vote. Y habla y se conecta y no disocia, no es un discurso disociado de esa realidad. ¿Por qué? Porque recupera los términos, las palabras, los problemas que se viven en ese territorio. En cambio, a nivel nacional, las opciones, incluso Milei, por eso les digo que hay una toma de distancia del discurso oficial, están disociados de esas realidades. A veces, por ejemplo, la campaña del 2023 de Milei es impecable en ese sentido. Conecta con todos los problemas que las otras fuerzas políticas no hablaban y lo hace en los términos de los votantes, ¿no? El problema de la dolarización, que todos sabemos que era técnicamente imposible, que se la pasaron todos los economistas diciendo que era técnicamente inviable, no se trataba de una cuestión técnica. Se trataba de darle respuestas a una demanda de certidumbre, a una demanda de cierta estabilidad, de una solución a un tema que era la inflación.
Entonces, los efectos erosionantes de la incertidumbre que genera la inflación todos los días, a nivel de mi vida cotidiana, alguien hablaba de eso y me daba una respuesta. Me gustaba, no me gustaba, pero políticamente era muy viable, ¿no? Sí, y El además se tema del hacía Estado, cargo de que realmente era un problema, no como el peronismo, exactamente. que todo el tiempo estaba diciendo que, pero los salarios están por encima, pero lo que pasa es que Y Ucrania, la sequía, era un delirio. El peronismo es la Armada Brancaleón en este momento. sí, hasta incluso cuando no se quería negar el problema, cuando se lo trataba de Claro, darle entidad, sí, se lo trataba como una cuestión técnica. No, sí. bueno, porque si miras la inflación núcleo o no sé qué, mientras Milei Es performaba esto, multicausal, ¿te acordás de él? Es la multicausal. multicausalidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Y mientras Milei performaba el enojo, Claro. la sensación de hartazgo de querer salir de esa situación. Y lo mismo te decía para el Estado, ¿no? Para que a nosotros nos causa tanta sorpresa que el discurso tan radical como el de Milei en relación con que el Estado es una organización criminal, que el Estado no debería existir, que el mercado es el organizador social más eficiente de todos, etcétera, ¿no? Que él es el topo que como presidente va a destruir el Estado desde adentro. Bueno, uno podría decir quién va a apoyar eso, pero en realidad eso se decodificó como una preocupación por la eficiencia del Estado, por la arbitrariedad, para evitar las arbitrariedades del Estado, y si no, armar uno nuevo o que se rompa, ¿no? Vieron que muchas veces en las encuestas surgía y surge que entre incluso votantes de mi ley, los temas que más preocupan y lo que más se pide es un Estado mejor y más eficiente. Mejor educación, mejor en la calidad del transporte, mejor en la atención de la salud, los hospitales, mejor seguridad. Entonces, se lo leía como, bueno, ¿cómo puede ser? Estos votantes no entienden nada, quieren más Estado y votan a mi ley que promete destruirlo. No, se jerarquiza y me parece que se tomó a Milei como un vector de esa crítica, por eso les decía que Milei conectó con eso, porque habló del Estado como un problema. Quizás por eso, Nicolás, es donde a nivel local, a nivel municipal, donde cualquier mejora es muy tangible y muy visible, Exactamente, probablemente esa demanda haya se canalizó. sido, haya estado en línea con buenas gestiones locales y municipales, que mostraron eso, ¿no? Mejoras en la salud, mejoras en el transporte. Sí, buenas o mediocres, pero que hablan de esos temas y los intentan abordar, y si no, te prometen que los van a seguir abordando, es decir, no disocian, no parece que están hablando de otra realidad. Porque esto realmente cuando nosotros en los grupos de conversación, las entrevistas, cuando hablamos con los votantes en el periodo previo a septiembre y antes de octubre, nos aparecía mucho esta idea de eh, que están hablando de otra cosa que no sé de qué Sí, se sí, trata. sí, sí. ¿No? La figura del político como la alteridad total. Nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué es un político para ustedes? Es el tipo que nunca te vas a cruzar en la calle, ¿no? Ese tipo que mientras a todos nos va mal, le va bien. Tercera cuestión, les decía, Milei conectó con lo de la crítica a la inflación y bueno, la propuesta de dolarización, la crítica al Estado y la cuestión de un Estado más eficiente y menos arbitrario, que rompa con los privilegios, y esta que estamos hablando ahora, que en definitiva es el tema de la casta. Ahí también hay una demanda que es, bueno, a ver, ¿podés representarme a mí? ¿Podés representar los problemas que yo tengo cotidianamente? ¿Podés hablar más o menos el mismo lenguaje que yo? Sí, sí. O sos el tipo que nunca me voy a cruzar en la calle? Ujú. Nicolás, nos repasamos, es un caos esto, el programa, no sé cómo vamos a seguir, Silvano, pero nos engancha mucho siempre charlar así. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, ojalá que podamos hablar en alguna otra oportunidad y seguir en esta línea, porque creo que uno de los grandes desafíos es poder pensar en serio lo que está pasando y vos y otros tantos lo están haciendo. Así que gracias Nicolás y gracias por el tiempo y bueno, nos veremos en algún momento. Bueno, un gusto conocerlos a los dos, muy buena la charla. Lo mismo digo, cuando quieran, estamos a disposición para seguirla. Les mando un saludo grande. Seguimos en Radiográfica, ya estamos en comunicación con Santi Adano, nuestro compañero
con la columna de Cultura. Santi, ¿nos escuchás? Fuerte y claro. Santi, gracias por esperarnos. Se nos fue un poquito de las manos la cosa, pero tenemos, para mí por lo menos, una entrevista interesantísima. Vos vas a presentarla mejor que yo, pero la verdad que es para nosotros un gusto poder tener a Susi Shock hoy charlando un ratito. Dejamos todo en tus manos, Santi. Ya arranca cuando quieras. Bueno, hola Gerba, hola Silvano, ¿cómo andan? Hola a la gente que está escuchando. Como decía Gerba, hoy tenemos a Susi Shock. La columna a veces va variando, algunas charlas que proponemos nosotros. Hoy queríamos tener esta entrevista con Susi hace un tiempito que ya venía con ganas de esto. ¿Ya la tenemos al aire, Susi? Sí, ya estoy ahí. Hola, ¿me escuchan Susi. bien? Te escuchamos bárbaro. Hola Santi, hola al resto, hola a la radio, a quienes están escuchando. Acá estoy desde la República Separatista de Liniers, atentísima a dialogar con ustedes. ¿Cómo van? ¿Qué tal, Susi? Gracias por estar con nosotros en este lunes, y por esperarnos. No, acá estoy, sí, atentísima, con ganas de charlar. Y sí, también las excusas correspondientes, porque fue un año de mucha acción, porque estoy de gira del disco que lo presentamos en octubre del año pasado, y desde entonces salimos de gira. Fueron 10 provincias este año. Hermoso salir a presentar el libro y el disco, porque también estoy presentando el libro. Entonces casi no estuve en Buenos Aires. Una experiencia muy interesante que les recomiendo también, como alejarse un poco del centro, del ombligo de todo, sí, y salir a ver qué pasa, más allá de que una tiene que ofrecer el arte, saber qué pasa en las provincias, encontrarnos con las otras experiencias, con los otros tiempos, los otros ritmos, las otras que no solo son las que se ven en Buenos Aires. Y es muy rico como persona, como artista ni les cuento, pero como persona, entender eso, ir a escuchar. Parece que uno se sube al escenario, tiene la luz y habla, pero en realidad el ejercicio fundamental es ir a tantear, a ver, a escuchar cómo anda el resto. Así que en esa energía también me hace que no haya podido estar en cosas que me requieren a veces acá en Buenos Aires, pero bueno, acá estamos, se dio. Bienvenida, Susi. Gracias. Bueno, primero quería charlar un poquito, me contabas ahí cuando estuvimos arreglando para hacer la entrevista hoy, que mañana salís de viaje a Ecuador. Mañana salgo a Ecuador, voy a presentar la novela, La Loretta y Pibe Roto, el jueves, dentro de un festival que organizan las Pacha Queer, estas hermosas Pachas Queer, que están haciendo como muy ricos líos allá, en un Ecuador convulsionado. También yo estuve en marzo y hoy ya es otra realidad, porque cambió el gobierno y porque están en la calle. Es un pueblo muy aguerrido también, el de Ecuador. Y entonces ahí estoy, después me sumo a un encuentro de las diversidades mezclados con los pueblos originarios de allá. Yo tengo a mi hermana allá, Adelina, que es una hermana sanadora, que ha estado en Buenos Aires, que nos conoce. Nos hemos conocido en Bolivia en una época, y desde ahí nos hemos hermanado de una forma como muy vital. Así que es como voy ahí a acompañar, y a la vez eso me implica un montón de cosas hacia adentro, ¿no? Porque cada vez que voy y estoy con ella hay todo un trabajo de espiritualidad muy potente que yo siento que cada vez más necesito. Esta es una época como muy atroz en cuanto a las cosas más fundamentales, ¿no? Entonces eso que requiere como un bajar, un volver a ciertas fuentes fundamentales, ¿no? Y entonces ahí yo hablo de espiritualidad, y en eso creo que más o menos se va entendiendo hacia dónde son las búsquedas también necesarias que yo siento para mí y que siento para mí en esta época, ¿no? Entonces ahí voy a entregarme a todo eso. Aparte van de muchos lados de Latinoamérica y eso es hermoso. Hablas de esto, de gente con trabajo en relación con pueblos originarios, y vos en tu pequeña bio que mandás,
hablas de ser referente del colectivo travesti trans, no binario y de la comunidad LGTBIQ+, en Argentina y el Avia Yala. Que eso ya es una postura política a la hora de pensar los territorios de esa manera, ¿no? Sí, sí, y me parece que también está buenísimo animarnos a poner todos esos títulos que necesitamos, ¿viste? En la mesa de la negociación de lo que viene. Bueno, soy esto, soy sudaca, soy traba, pertenezco, estoy en las izquierdas de los pensamientos y los sentimientos de este continente, de empezar a dejar de tener pudor, porque es una época que viene golpeando mucho y fuerte la autoestima en general, pero también no algo como un castigo a eso. Y yo creo que cuando se instalan estos proyectos en el poder, el gran riesgo es que nos abatatemos, ¿no? Primero del sentido vital de lo que somos, de lo que hicimos toda la vida, de lo que se nos va la vida por eso, y que una empiece a decolorarse de eso, ¿no? Y para pertenecer, o para que no te castiguen, para que no te echen, para que no te rajen, para que no te miren mal, para que no te persigan. Todos esos riesgos que los tuvimos toda la vida y que no van a disminuir porque huyamos de lo que somos. Al contrario, yo creo que hay que estar como ahí, ¿no? Contándonos desde eso que somos, a ver qué pasa. Bueno, y además, un poco esta columna de cultura que hacemos acá en el programa, más allá de pensar en términos del disfrute de los lenguajes artísticos, de pensar, no sé, a veces hablamos de alguna obra de teatro que está en cartel, o sea, hay algo como que tiene que ver con el disfrute del arte como experiencia personal, enriquecedora, pero bueno, también charlamos mucho de cómo lo cultural tiende a construir esa trama social, que la cultura en realidad es ese pegamento que nos une a las personas y que forma identidades nacionales, de pueblos, regionales, y vos nunca te escapás de esta cuestión de pensar el mundo desde tu arte. Hay algo como de tu forma de construir lenguaje artístico que tiene que ver con pensar el arte como una posible trinchera de intervención en los discursos sociales, y una muy potente. Y a mí algo que me gusta también de escucharte hablar es que siento que siempre lo haces de una forma como no defensiva, ¿no? Como hacia adelante, como que no te veo como en una trinchera de repliegue, sino siempre como en una postura como de avance, de ataque, de como algo de proponer, pensar posibilidades nuevas. Y me interesaba un poco preguntarte qué sentís que tiene los discursos artísticos de especial para aportar en estos momentos la creatividad, la imaginación. No sé, yo te escuché, por ejemplo, contar la anécdota esa del taxista que te hablaba de masculino, y esa interpelación que le hiciste a él, y cómo también a partir de esa anécdota, en esta entrevista en la que vi, proyectás esa historia para afuera de una forma que para mí construye mundo, construye discurso, construye idea, construye trama social. Quería ver un poco cómo es tu visión de esa intervención que tiene la imaginación, el mundo de lo creativo en el mundo que nos toca ahora. Sí, a mí me pasa que yo me siento como muy cercana como a nuestras infancias y a nuestras juventudes, específicamente travesti, trans, no binarias, pero yo pienso en todas, en realidad, en todas las infancias, ¿no? Y todas las juventudes. Y justo hoy está sucediendo un segundo encuentro de infancias y juventudes travestis trans en Córdoba, que fue recontra perseguida y estuvo en una secuencia, en un riesgo inclusive de no hacerse. Recién me llegó un videito de que empezó casi con muchísima gente, que está buenísimo. Y yo digo, no me estoy yendo de tu pregunta, estoy diciendo, para mí, sentir que ese ojo nos mira, es como, no solamente la energía desde donde hacer las cosas, sino como el compromiso. A ver, estos pibis no vivieron nada, no vivieron el 2001, ¿me entendés? Entonces están en una gran desorientación, están con miedo, hay un montón de cosas que empezaron a pasarles que no las vivían, ¿no? Y que de repente hay que hablarles y hay que mostrarse también en esa secuencia. Tenemos el arte para decirles que es posible soñar esos nuevos horizontes que por ahí la política raza, la política partidaria ya no la está haciendo, que
muchas organizaciones no las están haciendo, que no, en general, ¿no? Y que la ciencia fracasó también para eso. Digo, pensar qué horizonte y wow también, y te lo digo a vos como artista, ¿no? Wow, qué peso también, ¿no? Al arte, que tenga que encargarse de eso porque todo fracasó, y entonces entender en todo caso que hay un espacio que puede producir lo creativo en cada personita, ¿no? No para que sean actores y actrices, ni hagan películas, ni saquen discos, sino para empezar a pensar que hay algo creativo, una aventura que tiene que nacer de esa mirada creativa, ¿no? De huir de esta época, de hacerle un zigzag a esto que está premeditado y que parece que está fijo y que no se puede mover. ¿Cómo avanza esta época hacia un lado nuevo? Si no es claramente desde una decisión creativa, humana, ¿no? Y eso creo que está ligado al arte, porque el arte tiene el ejercicio todo, ¿no? Nos levantamos y me sale una canción, me sale una poesía, pero bueno, el desafío es que nos salgan nuevos mundos también, ¿no? Pensar en que esto no puede ser solamente lo que nos toca vivir. Yo lo siento cada mañana que me levanto. Este no es el mundo que yo voy a aceptar que tiene que vivir. Y hablo inclusive pensando en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, todo lo que nos quiere vender, que en realidad viene a reemplazar toda esa pulsión hermosa que somos y que tenemos y que no hay que perder. Entonces, pienso que también es una época muy de batallas ganadas en el sentido de este poder, ¿no? O sea, vienen experimentando el celular y lo digital, de alguna manera todo eso es la demostración que nos ganaron, han atrapado. Hay estudios que muestran que inclusive hay un intelecto, uno de los intelectos más inferiores de toda la época, de toda la humanidad que estamos viviendo, y eso es un trabajo, ¿no?, que vienen haciendo. Entonces, ¿cómo huimos de eso? ¿Cómo armamos la grieta, pero la grieta nuestra, no la grieta estúpida en la que nos tienen instalados también políticamente? Digo, ¿cómo rompemos esa pared, ¿no? Y instalamos la otra mirada, que aparezca otro paisaje, que sea posible otra luz finalmente, ¿no? Y yo creo que esto es posible también pensándonos más en forma de tribu, en forma de aldea, en pequeños modos también, ¿no?, cotidianos. Intento yo que sea por ahí, quizá para no desilusionarme del todo, porque soy una generación también, la de nunca más. Yo crecí en esa época, en el medio de los juicios, y entonces también soy la artista que soy, porque soy la traba que soy, porque tuvo los derechos humanos a mano. Y entonces me pienso que he soñado pensando que había futuro, y hoy le estamos pidiendo a los pibes que se animen a algo nuevo, cuando claramente lo que está instalado es que pareciera que no lo hay, que no hay más futuro. Entonces yo siento que lo que no tenemos que hacer es rendirnos a suponer que no hay más nada. Yo creo que está todo por hacerse. El problema es que todo eso que está por hacerse es muy fuerte, es poner a discutir cosas muy grosas, de sistemas, ¿viste? Volver a palabritas que también las han aniquilado, como revolución, por ejemplo, y la revolución no es la revolución de los 60, de los 70, es la nueva revolución que todavía no la imaginamos, ¿no? Que al segundo que nace ya sabemos que es por ahí, y que en todo caso hay que alimentar la insatisfacción de que esto yo no lo quiero. Este mundo así no lo quiero, este mundo así no lo quiero para las mías, no las quiero para mis infancias, no las quiero para mi país, y eso implica un movimiento, y sobre todo implica muchos no. Hay que animarse a todos los no posibles. Yo hago muchas cosas, pero no saben en todos los lugares que yo no estoy, porque son no firmes, son no potentes. Acá no estoy, en esto no transo, con esto no dialogo, con esto, a esto no le voy a entregar mi tesorito, por ejemplo, ¿no? Cosas ahí, hay todo un lío de ideas. Me gusta, Susi, también como que en esta pregunta por el rol de lo cultural automáticamente hayas metido a las infancias, ¿no? Porque también es algo que a veces
yo pienso mucho, no sé, el otro día en un festival hace poco tocó Massive Attack y mucha gente estaba quejándose del contenido político, y a veces nos olvidamos que esos discursos es como si estuvieran destinados a nosotros. Yo tengo 40 años, pero un poco es olvidarnos de que hay mucha otra gente, mucho más joven, que está todavía formando su visión de lo que es el mundo, de lo que es la humanidad, de lo que es la injusticia. Y es muy importante, me parece, como esto que automáticamente hayas empezado a hablar de las infancias, porque son un espacio de trabajo que a veces, desde nuestra mirada adulta, un poco dejamos de lado, y que para mí es un espacio de transformación muy potente. De hecho, bueno, nosotros con Susi nos conocimos grabando unas canciones para un libro disco para infancias, que se llama Un regalo de cuentos. Y Susi tiene otros materiales, también con la misma editorial, Muchas Nueces, Crianzas, un libro que hizo con la gente de Muchas Nueces. También está Susi en la colección Antiprincesas de Chirimbote, algo ahí, el trabajo con las infancias, que me parece que es muy especial y que abre una puerta de preguntas que me parece muy interesante, Susi. Sí, fíjate que hoy es lunes. El sábado estuve en la biblioteca de Ballester, que presentamos la novela en un espectáculo que armamos con la novela, y con Andrea Caro, con Garni, de estar llena de imágenes y de las canciones entremezcladas a los textos, que son textos adultos, y había infancias, ¿no? Entonces yo digo, de hecho me vine con un cuaderno precioso, porque hay una murga, Les Sinvergüenza se llama, que se armó por la frase buena vida y poca vergüenza, y por leerme y qué sé yo, y armaron una murga, y después me mandaron cartas, que hasta hoy estaba leyendo. Ah, mira vos. Y digo, y el marco era una presentación de un libro que es del duelar, de la muerte de una compañera, de la muerte de un amor. Digo, no estaba, yo no estoy todo el tiempo trabajando específicamente una estética, si se quiere, para entender infantil. Todo lo contrario. De hecho, Crianza, que es el libro que a mí más me acercó a las infancias, nunca estuvo pensado para un oído de infancia, sino para el mundo adulto. A mí me propusieron hacer eran micros primeros con la cooperativa La Vaca, que iban a irrumpir en las radios nacionales del país, que así fue, y eran 3 minutos, y yo tenía que salir como una tía traba a hablarle a mi sobrino, y era casi pedagógico, por decir, ¿por qué decís traba? Que era un insulto, todo eso, ¿no? Y así salieron todos los relatos, que después se convirtió en libro con Muchas Nueces, la editorial. Pero yo no pensé en el mundo de la infancia, pensé que irrumpía al mundo adulto para explicarle nuevamente todo, cómo era, de pe a pa todo, y eso después lo abrazó la infancia, y sobre todo, ¿no?, la complicidad de las maestras y de los maestros que lo fueron llevando a las aulas, digamos. Ese fue como el recorrido, pero directamente yo no estoy trabajándole para las infancias, pero hay una conexión, porque yo creo que los pibes quieren la verdad. Los pibes te miran y si no hay verdad, se aburrieron al segundo. Y les pibes lo que quieren, sobre todo, que no le mientas, que le hables bien. ¿Cómo son las cosas? ¿Me entendés? En una época donde todo es mentira y todo artificial, los pibes creo que conectan ahí. Entonces, no tengo que pensar en canciones para la infancia, para estar absolutamente ligada a todas las infancias, digamos, ¿no? Sí, incorporarles a la discusión del mundo que queremos, me parece, es un poco el desafío, porque de hecho va a ser el de ellos. Sí, ya lo es. De hecho ya lo es, porque lo que lastima hoy es lo que duele toda la vida. ¿Viste? Ese discurso del futuro a veces también es tramposo, porque parece que lo podemos patear para mañana, y en realidad es hoy. El abrazo que vos no das a las infancias hoy es el agujero con la que crece esa persona, ¿viste? Después de toda la vida tratando de taparlo, hasta que se da cuenta que tiene un agujero. Son procesos que a veces inclusive se les va la vida, y es literal a veces eso, ¿no? Entonces hay una pedagogía en todo caso del abrazo, que no es el apapacharme y listo. Tiene que ver con un hecho político de importarnos que las infancias están ahí, y el mundo hay que hacérselo ahora para las infancias, ¿no? Más allá de que tengan que comer, alimentarse, vestirse, digo, ¿cómo ven al mundo adulto? Es así, nos ven soñando, nos ven jugando, nos ven aventurándonos en qué, ¿me entendés? O solamente le damos como el hastío, la preocupación, lo que nos agota y no podemos,
que termina siendo a veces como una presencia, a veces como sí, ¿no? Parece que no le importara que yo exista, porque la humanidad está en esos extremos, ¿no? No podemos abrazar eso que supuestamente es lo que más nos importa, que son nuestras infancias, por ejemplo, porque estamos en una. Y yo creo que hay que decir basta, soy la peor consejera del mundo. Cuando daba clases de teatro, y sobre todo las adolescencias que venían, y yo quiero estudiar esto, porque después, viste, tengo un buen pasar, y entonces después me dedico, y yo decía, no, dedícate al teatro. Y tuve charlas con padres y madres que me han venido a retar, porque la chica quiere dejar, no quiere ir a la universidad porque quiere, y sí, es que tiene que hacer arte. ¿Qué le vas a decir vos? ¿Que haga? ¿Qué hago? Entonces yo no soy la indicada. No soy la indicada. Yo voy a decir que te dediques a tu pasión y a tu deseo, porque en este país nunca sabes qué va a pasar, y entonces más vale que te agarre con tu pasión y tu deseo. Totalmente. ¿Me entendés? Salir a buscar el pan de esa manera tiene más alas que, ¿entendés? Que estar entregándole tu vida y tu energía a un jefe, a un patrón, a un proyecto que no te pertenece, que ni siquiera lo soñaste. Y eso, ¿no? Por eso también está interesante lo comunitario, pensarnos la política desde ese lado también, ¿no? Abrazarnos desde ese lado de los trabajos donde también estén implicados otros y otras. Entonces hay algo más allá de cumplir con el trabajo, sino el sentido de por qué estamos haciendo esto, que nos da el pan, que nos hace pagar el alquiler, pero también nos arrima a un sueño que compartimos, por ejemplo, ¿no? Eso yo creo que el arte todavía lo puede hacer, con toda la complicación que tiene también vivir del arte, obviamente, y todo lo difícil que es, ¿no? Entender que no tenés un sueldo todos los meses, y no tenés una obra social, no tenés vacaciones, pero que a la vez es un lugar donde no te... Ayer estaba pensando en eso en una charla acá, súper íntima en familia, digo, yo creo que trabajé 2 veces para jefes, patrones muy chiquita, ¿no? Y que en un momento, en una fábrica que yo trabajaba, allá por Ituzaingó, donde vivía, me dijeron que haga unas horas extra. Y yo me quedé, porque todo el mundo se quedaba, porque parecía que era lo que había que hacer, claramente, y yo lo viví siempre con mi viejo obrero, que si no estaba por el fin de porque tenía esas horas extras que le daban más mangos para mantener a la familia y qué sé yo, me quedé. Y yo no fui a ensayar, ¿viste? Y yo odié esas horas extras. Me odié a mí. No, yo vuelvo a repetir, yo lo que digo es mi verdad, no estoy diciendo que así tenga que ser. Digo, a esa personita que tenía que dedicarse a lo que se tenía que dedicar para ser hoy la de 56 años que soy, ¿entendés? Tuvo que decir que no, yo no hago más horas extras. Yo me cago de hambre, yo camino todas las cuadras que tengo que caminar porque por ahí no me alcanza la plata y no le pido a papá y a mamá que me den porque yo voy a hacer teatro, pero yo no doy una hora extra más a nadie. Después comparto todas las horas de mi tiempo en todos los proyectos donde estemos involucrados un montón de otros, pero nunca a un patrón y a un jefe, ¿me entendés? Porque es el primero que después pasó, porque en esa fábrica nos suspendieron y nos echaron a todo el mundo, es el primero que se desprende de vos, por supuesto, porque no le servís. Entonces, para mí ese sentido vital también me lo dio mi viejo obrero, y mi mamá, portera de escuela y ama de casa, ese sentido de clase, ¿entendés? Que es como, wow, también que te respeten, también te tenés que hacer respetar. Y eso va más allá del género y todo, hay algo que se respira, ¿viste? Y que yo creo que también hay que volver a como estamos en el fueguito y se empieza a apagar el fueguito, empezar a echarle vientito para que se vuelva a prender. Bueno, Susi, hermoso, Sí. Me encanta escucharte. Quería no abandonar la oportunidad para promocionar tu fecha con Liliana Herrero en La Paz Arriba el 4 de diciembre, y vas a estar en Casa Brandon con la bandada de Colibríes, tu banda, el sábado 13 de diciembre. Así que para quienes finalmente me pidieron mucho cuándo en Buenos Aires, y cerramos en diciembre con esas 2 fechas. Creo que se va a agregar una más porque ya se está agotando la del 4 con Liliana.
y creo que a llegada a las fiestas va a haber otra fecha con Lili en La Paz Arriba, y la del sábado 13 en Casita Brandon con la bandada, ahí para también esa fecha puntualmente en Brandon estamos haciendo desde hace un tiempo que sea como pase libre a la galera, porque sentimos como políticamente que necesitamos encontrarnos, que no sea un impedimento eso. Y así que bueno, está la invitación hecha, con muchas ganas también de verles, Ahí de nos tocar, veremos. de compartir. Sí, porfa. Y también acompañar estos proyectos, porque Casita Brandon, como La Paz Arriba, son espacios amorosos también, donde están las amigas, los amigos también ahí gestionando. Susi, gracias por este tiempo, por la lucidez, te admiramos y de verdad agradecidos por escucharte. Gracias, de todo corazón. Gracias por bancarme el sistema radio. Estoy tratando de huir de los streaming. Mucho mejor, nos porque viene yo muy siento que bien. hay algo, no saben cómo estoy yo sentada y en muchos momentos de la charla cerrando los ojos, y en el stream estoy viendo si estoy bien peinada, si estoy despeinada, Sí, cómo sí. me da el color, y es horrible. No, es Porque un garrón. también nos están obligando a eso, ¿viste? Sí, A salirnos como del eje. Así que gracias por quedarnos en el sistema radio. Hay algo de cosas que nos pertenecen que no tenemos que renunciar. Totalmente. Así que gracias, les abrazo de todo corazón y nos vemos en todos los buenos lugares. Abrazo. Abrazo enorme, Gracias, Susi. Susi. Abrazo. Chao, chao. Gracias, Santi, por esta columnaza. Nos vemos el lunes que viene. Chao, amigos. Adiós. Seguimos en El Laboratorio, un hermoso programa hemos hecho hoy aquí en Radiográfica, en el 89.3 de la FM. Recuerden que pueden sintonizar toda la programación de Radiográfica en el canal de YouTube. Y Digamos algo sobre el 17 de noviembre. digamos algo. Como todos saben, el 17 de noviembre de 1972, en torno a las 11, 12 del mediodía, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza un vuelo de Alitalia que traía de retorno al general Perón después de 17 años y medio de exilio, cerrando la larga resistencia peronista. Para quienes no lo vivimos, está en los ámbitos de la mitología. Para quienes lo vivieron, está y estará en el recuerdo más íntimo de la coronación victoriosa, de mucho tiempo de lucha, de mucho tiempo de sacrificios y de mucho heroísmo y mucho trabajo para que eso se concretara. Ahí hay sensaciones encontradas que también tienen que ver con este tiempo. El 17 de noviembre del 72 se abría un montón de expectativas y de esperanzas que a la postre y muy rápido se diluyeron, que no se cumplieron y que abrieron uno de los periodos más tristes de la historia argentina. Pero sin embargo, lo seguimos recordando, creo yo, y vas a coincidir conmigo, seguimos recordando estas fechas porque creo que son un lugar a partir del cual comenzar a reconstruir hacia el futuro lo que hemos perdido, y me parece que es muy interesante que tengamos siempre en el recuerdo, en la memoria y en la acción estas fechas. Un recuerdo también a todos los compañeras y a los compañeros que hace 53 años llevaron adelante esa gesta, siendo muy viejos, siendo maduros y siendo muy jóvenes, y que bueno, digamos, y que no tenemos nunca que olvidarlo, porque a pesar de que el proceso que se abría no terminó bien y que todavía no hemos discutido a fondo aquella época en todo lo que deberíamos discutirla y con la profundidad que deberíamos hacerlo, ya llegará el momento de hacerlo seguramente. Fue un momento importante, de mucha alegría y de mucha expectativa para el pueblo argentino, y también es un lugar para mirarnos sobre cómo construir colectivamente, sobre cómo luchar, sobre cómo resistir y sobre cómo tener expectativas hacia el futuro, ¿no? Sí, sobre todo eso me parece. Creo que si hay algo que nos enseña la historia argentina es que, en primer lugar, la historia nunca estuvo de nuestro lado, que siempre fue difícil,
Pero que militar no es nada más la celebración de un día. Militar debería ser una forma no solo de construcción, no solo una forma de perseguir un país más justo, más digno, etcétera, sino que yo creo que militar, sobre todas las cosas, encierra una mirada acerca de que realmente hay un futuro y una confianza, en realidad, una confianza en que el futuro puede ser ese país que se acerque un poquito a lo que soñamos. Creo que cuando uno milita, a pesar de los tiempos que corren, a pesar de que, insisto, la historia nunca estuvo de nuestro lado, militar es la muestra permanente de que hay una confianza en nuestro pueblo y en la práctica política, ¿no? Y creo que eso hay que sostenerlo, sobre todo en momentos como estos, ¿no? Porque mientras que haya una persona, un militante, que siga confiando en un país más justo, seguramente algún día llegue, ¿no? Mi padre, que ya no está, cuando recordaba aquellas épocas, decía, en el año 1956 éramos muy poquitos y en 1972 éramos un montón. Entonces, esa persistencia de muchos años de lucha y de sacrificio es lo que nos tiene que inspirar en estos tiempos difíciles para que muy pronto, más temprano que tarde, estemos de vuelta soñando con un país distinto. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias, Lau, por la operación y la paciencia. Claudio Maracita en la producción. Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz en la conducción. Santi Adano en la columna de Cultura. Nos vemos el lunes que viene. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos estos mensajes hermosos que recibimos en el canal de YouTube. Y seguramente más tarde o más temprano se nos dará. Mientras tanto, Silvano, ¿qué decimos? Patria O muerte.